Licenciada Rosa, muy buenas noches. ¿Me confirme el audio, por favor? Buenas noches, licenciada Rosa. ¿Me logra confirmar el audio, por favor? No me escucha. Licenciada Rosa, buenas noches. ¿Me confirma el audio? Mm.
Buenas noches, ya estoy en sala, perdóneme, el tema de la señal. Buenas noches, doctora, licenciada. Vamos a comenzar. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor María, secretaria académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAN. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, emergencias ginecológicas y obstétricas. La ponente a cargo del día de hoy es la licenciada Rosa Milagros Sánchez Cabeza. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a brindar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la licenciada solicite su participación. Y para todos los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Licenciada, al final de la exposición. Muy buenas noches, licenciada. Le doy pase a su ponencia. Muchas gracias, espero el pase para poder compartir. Perfecto, licenciada, ya puede presentar. Ya está, muy bien. Muy buenas noches a los participantes de la sesión de hoy. Vamos a abarcar el tema de emergencias ginecológicas y obstétricas. Bueno, de por sí, antes del preámbulo, para acotar sobre este punto, de por sí, tanto la parte de emergencias en el enfoque ginecológico o obstétrico es lo más resaltante, por así mencionarlo, aquello que compete, lo que son las claves tanto azul, roja o amarilla, lo que es referente aquí en nuestro campo de acción en Perú. Pero cabe resaltar que también dentro de lo que son estas claves he tomado al menos dos que me parecen que son como aquellos motivos de, digamos, de visita al servicio de emergencia, sobre todo en el servicio obstétrico, que en el cual es como que uno de los más frecuentes, que es por motivo de emergencia. Bien, entonces justo dos de ellos que vamos a desarrollar. Y esto va a ser aquí en función de este pequeño temario que lo he colocado, sobre todo cuando a veces tenemos pacientes con el cual tenemos la sospecha, o sobre todo por el que es en función de la edad gestacional, cuando hay presencia por amenaza de parto pretérmino o que también esté presentando ya de lo que es algo de repente ya que no podemos controlar, algo que se está dando, por lo que es un parto pretérmino, o en otra de las situaciones, de repente gestante que ya tuvo alguna situación que en el cual puede haber desencadenado lo que sería una coriamnionitis o un tipo de amnionitis, o tanto una membranitis, y por ende tanto de aspecto ecográfico poder visualizar estos tipos de infecciones, hasta incluso lo que es una placentitis por medio de la vía ecográfica. Entonces, este pequeño temario en función de lo que son aquellas más infecciones, como tanto que no queremos tampoco nosotros tener lo que es tantos partos prematuros, lo he tratado de explayar en lo que es respecto a este tema de hoy, respecto a lo que es emergencias ginecológicas y obstétricas, porque anteriormente ya hemos trabajado otro tema similar, pero enfocado en lo que es clave roja, hablamos de hemorragias, entonces también hemos visto tanto lo que es clave azul y clave amarilla, que de por sí son amplios, pero por eso en esta oportunidad lo que es emergencias, vamos a basarnos según este pequeño temario. Entonces, estos en mención. Esas condiciones son algunas de las tantos más comunes que, bueno, va a requerir una atención inmediata
dentro de un entorno enfocado en emergencias tanto ginecológicas u obstétricas. Entonces, cada una de estas condiciones que estamos aquí presentando, eh, vamos a abarcar un poquito de la parte tanto conceptual, la forma diagnóstica, el manejo, como parte del tratamiento. Porque igual la forma de cada uno de ellos o la parte tanto objetiva dentro del ambiente de una emergencia es que nosotros tratemos de, por así decir, llevar que este estado se complique. Y claramente en la complicación no queremos tener secuelas que obviamente conlleven a un paciente en UCI y querer abarcar a que la recuperación también sea lo más pronta posible. Entonces, bueno, vamos a iniciar con uno de los que hemos aquí hace un momento presentado y vamos a abarcar con lo que es respecto a la amenaza de parto pretérmino. Dentro de lo que es acá amenaza de parto pretérmino, a ver, voy a colocar el puntero con el lápiz, un momento. Voy a poner, a ver, color rojo. Entonces, dentro de lo que es la amenaza de parto pretérmino, hay que tomar en cuenta de saber diferenciarlo versus con lo que es un parto pretérmino. En el caso de la amenaza de parto pretérmino, cuando ya, si hablamos sobre todo enfocando la palabra, si hablamos de amenaza, hay presencia tanto sí de contracciones uterinas a nivel del momento del tacto. Con frecuencia. La frecuencia es muy importante porque aquí nos va a decir que únicamente es un estado tanto de amenaza o ya es un estado que está, digamos, en un estado inicial de pródromo, se trabajo de parto, si hablamos dentro de un contexto de una gestante en 9 meses, pero viéndolo si es antes de tiempo, antes de las tantas semanas, como fecha límite 37, ya lo vimos como una amenaza de parto pretérmino. Y en este enfoque menor a 37 semanas, la frecuencia de estas contracciones tienen que ser abarcables durante cada 10 minutos y con una duración de 30 segundos. Y esto dentro de un lapso de 60 minutos o 1 hora, de ser el caso. Acá claramente va a cursar con un borramiento de cervix uterino donde se dé al menos de alrededor de un 50%. Y bueno, la dilatación va a ser hasta un 2 centímetros aproximadamente. Cabe recalcar que si hablamos de amenaza, también va a haber dos diferenciales en dos tipos de paciente en específico. Vamos a mencionar pacientes tanto nulíparas, pacientes multíparas o pacientes, como le decimos acá, la gran multípara. Entonces ahí como que va a haber una variante tanto en la velocidad de las contracciones, en la intensidad, en la duración y el borramiento que también se va a dar en distintos ciclos, ¿no? Como que el caso de una nuligesta, una nulípara, en este caso ellos pues no presentan lo primero el borramiento, luego la dilatación, pero en el caso de la multigesta va a ir directamente a un estado o incluso conjuntamente con lo que es dilatación y borramiento. Bien, por este otro lado tenemos lo que es respecto al parto pretérmino y aquí denominamos al que ocurre. Tenemos acá las semanas estacionales claras entre el lapso de las 22 a 37 semanas. Y este, en términos de días, se refiere a los 154 o 258 días. Claro que son contados a partir del primer día de su última menstruación normal y claramente con fecha confiable. Entonces, eh, en base a este mismo, de acuerdo a esta edad gestacional, si hablamos en semanas, tenemos pequeñas clasificaciones también. Si es menor de 28, son prematuros tanto extremos. Si vamos de 28 a 31, son tanto muy prematuros. Si va de 32 a 33, son prematuros moderados. Si va de 34 a 36, son prematuros tardíos. Y cuando hablamos en función de acuerdo al peso al nacer, si tenemos un bebé con menor de en miligramos, en este caso, eso es un peso extremadamente bajo al nacer,
Si tenemos menor de 1500, es muy bajo peso al nacer. Y si hablamos menor de 2500, es un bajo peso al nacer. Entonces, esta denominación, para también tener en cuenta en función tanto del peso como también en función de la edad gestacional, para darle la clasificación respectiva de edad gestacional y en este caso en función de peso. Bien, entonces hay otro término adicional a ellos, aparte de lo que es amenaza de parto y parto pretérmino, el otro es sobre lo que es ya siendo un trabajo, en este caso de parto y a pretérmino. Si ya está en parto pretérmino y está iniciando dilatación, ya estamos pasando en la fase en la cual hay un trabajo de parto pretérmino. Y en este caso de trabajo de parto pretérmino, bueno, ya va a haber presencia de dinámica uterina. Entonces tenemos la unión de lo que es tener dinámica uterina, que es más constante, ya no está en falso trabajo de parto, ya está en un proceso en que tiene 4 centímetros en adelante, la duración va aumentando, la frecuencia también se va intensificando. Entonces, en ese enfoque dinámico uterina va adicionalmente, conjuntamente, con lo que es un borramiento. El borramiento del cérvix debe, en este caso, voy a poner aquí una C en función acá del cérvix. En el borramiento del cérvix, claro, tiene que ser en un lapso tanto menor, en este caso alrededor de un 50%. En caso de una dilatación, si hablamos de dilatación, a ver, ya, acá tiene que ser tanto menor de 2 centímetros. Y hablamos de un parto pretérmino, claro está. Entonces, estos son aquellos para poder hacerle diferencial, amenaza de parto pretérmino, de lo que es parto pretérmino y lo que es trabajo de parto pretérmino. Bien, vamos ahora a ver el siguiente. Bien, vamos a continuar con lo que es respecto al curso, tanto el cuadro clínico de los síntomas y signos. En primer signo, el paciente va a acudir a emergencia y bueno, va a presentar los siguientes signos y síntomas. Percepción de tener contracciones uterinas y claramente detectable la palpación. Como de repente en este caso, presencia, ¿cómo sabe que son contracciones uterinas? Le preguntaríamos de repente a la paciente si es que hace la mención de esa terminología. En el caso que no lo mencione, de repente ella diga, mi vientre se pone duro cada tanto tiempo, pero no he contado cuánto tiempo está durando el hecho de ponerse dura. Y claramente detectable la palpación porque la paciente ha sentido que el vientre se le ha puesto duro. En el caso nuestro, si fuera una paciente en el cual sí se le haya lo que es instruido, lo que es respecto a qué son contracciones, cuánto tiempo duran las contracciones y asimismo cómo es su frecuencia de estas contracciones. Cuando la paciente va a palpar justamente la parte del vientre a la altura del ombligo, pues le podemos hacer 3 terminologías que en el cual ella puede de repente mencionarlos un poco más fácil. Si al momento que hace lo que es la palpación a la altura del vientre, ella refiere a que la textura se parezca muy similar a lo que sienta lo que es con la textura de la frente, ok, esto sí se asemeja a lo que es presentar un tipo de contracción. Si la textura tiene lo que es muy similar a la textura de la nariz, en este caso es cuando ya las contracciones están en un proceso de regresión o las contracciones ya están pasando, por así decirlo. Y la textura, si es en este caso similar a lo que palparían al sentir el mentón, bueno, en este caso ya la contracción ha pasado, ya ha regresionado y está en su estado inicial. Entonces, si es detectable la palpación y si ya educáramos lo que es al paciente mucho más antes y nos puede decir a qué se asemeja ese tipo de textura, ya estaríamos ganando chance también para saber, sobre todo en el caso anterior, ¿no? De decir, cada cuánto tiempo se está poniendo de esa intensidad, cuánto está durando y cuál es la frecuencia del caso. Entonces ya podemos tener una definición más o menos de qué caso ya estaría en este caso. ¿Es una amenaza o es un trabajo de parto pretérmino?
Bien, entonces, adicional a esto, si ya le hemos hablado lo que es respecto a las contracciones y cómo detectarlas, va a indicar lo que es la presencia de dolor a nivel del hipogastrio, o tanto en la región lumbar, y en este caso generalmente se asocia a lo que es la presencia de una dinámica uterina. Porque acá como ven en el dibujito, los puntos o los focos en el cual se siente la mayor intensidad respecto a la presencia de contracciones, ven aquí en el lado de la mano la parte superior a nivel de la zona del ombligo y en la parte tanto anterior está a nivel de la zona tanto lumbar. Acá va a haber también sensación de presión a nivel de la pelvis, constante y tanto rítmica. ¿Por qué tanto la presión? Porque si se acuerdan, al momento que el bebé justamente va viajando o va bajando a través de lo que es el canal del parto, y en este canal si llega a la parte justamente de la pelvis y se va a posicionar al nivel, a la altura sobre todo de las espinas, bueno, en ese nivel también va generando presión sobre los otros órganos, que el más tanto afectado o presionado justamente va a ser, en este caso, hablando a nivel de la vejiga. Entonces, este es el caso en el cual más se va a presentir, más presión va a referir y eso se va intensificando mientras que el encajamiento se va haciendo justamente más hacia la parte baja. Va a haber un flujo sanguíneo lento por la parte de la vagina, bueno, el más visto o más relacionado con lo que es respecto al tapón mucoso, que es el primero que cae y va a referir a iniciarse lo que son más las contracciones. Pérdida de líquido también probablemente por el momento y haber modificaciones a nivel del cuello uterino, que en el caso que les he mencionado, en el caso si habláramos de una nulípara comparado con lo que es una multípara, y en casos superiores, con lo que es también una gran multípara. Bueno, en el caso de una nulípara, en este caso, primero se va haciendo el proceso de borramiento para posteriormente recién iniciar el proceso de dilatación. En el caso de una multigesta o una gran multípara, el proceso va a ser claramente más rápido, pero aquí van a bajar juntos el borramiento más de lo que es también el proceso de la dilatación. Mientras que en el caso anterior lo hacen de forma separada. Entonces, esto es tanto en el cuadro clínico, ¿bien? Vamos ahora a la parte tanto diagnóstica. Y en la parte diagnóstica, aquellos criterios que tenemos que tener en cuenta. Cuando vemos lo que es un historial clínico, sobre todo cuando le hacemos lo que es el interrogatorio. El interrogatorio claramente tiene que ser lo más minucioso posible, lo más específico, preguntar el año, preguntar qué evento tuvo, qué más le sucedió, y de esa manera pues logremos tener los datos más precisos, por así decirlos otra vez, y ver posibles complicaciones en el caso que se presente en este nuevo embarazo. Claramente lo que es el historial clínico, también evaluamos por eso mucho lo que son aquellos factores de riesgo. Y estos factores de riesgo nos pueden decir muchas cosas, lo que es respecto a a un manejo, a un tratamiento, o lo que también debemos de tener mucho cuidado respecto a lo que es en este caso que estamos conversando, lo que es hacia mencionar un parto pretérmino y estar preparados para la situación. Ahora, en el contexto de una edad gestacional que abarque aquí las 22 y 37 semanas de amenorrea, claramente confiable, si la paciente está segura que esa ha sido su fecha de última regla, a partir de la fecha de última regla, para de esa manera nosotros tener los datos más exactos posibles. En el caso que no lo hubiera, claramente la otra medida alternativa es que tomamos en cuenta a una ecografía, sobre todo una ecografía de preferencia en el primer trimestre, que nos permita también tener en cuenta cuál sería la edad gestacional para el caso. Y bueno, cuando justamente hay dudas, ¿no? Buscan lo que es establecer por una antropometría ecográfica o lo que también se le denomina en este campo, le decimos lo que es mediante un perfil.
o acerca de las cuatro mediciones. Las cuatro mediciones respecto, en este caso, circunferencia cefálica, lo que es tanto una circunferencia a nivel abdominal, lo que es el DBP y finalmente lo que es longitud de fémur. Mediante las cuatro mediciones en un bebé sin alteraciones patológicas, sacan un promedio y estiman lo que es una edad, en el caso que estemos hablando de un segundo trimestre. En el caso que fuera un primer trimestre, hacen enfoque justamente a la medición de una longitud coronalga, de esta forma obtener lo que es la edad gestacional, hablando de un primer trimestre. Este segundo caso le estaba colocando en función a un segundo trimestre. Porque hay casos en que incluso te sorprende los pacientes que acuden, pero no tienen ninguna ecografía. Entonces de ahí como que ya poco a poco el enfoque ecográfico lo van sacando de acuerdo a la edad gestacional. Bueno, la evaluación de la dinámica uterina, por ejemplo, también va a ser importante. En este caso, a ver, lo voy a poner por acá. Si digamos que la dinámica va a ser uno en el lapso tanto en 10 minutos, hay una duración aproximadamente de 30 segundos, o en otro caso la dinámica que sea de 4 en el lapso de 20 minutos y con una duración claramente mayor de 30 segundos. Y hay modificaciones cervicales, como en este caso por medio de tactos vaginales. Claramente cuando nos va a permitir hacer un cálculo en función cuánto miden sus dedos, si es 2 centímetros, 3 centímetros, y más o menos el estirar, poner los dedos en V, para nosotros nos mide 5, o de estirar totalmente para estos casos nos mide 9, y más la extensión de los dedos son 10. Entonces ya cada uno va conociendo cuánto es lo que abarque el estirar sus dedos o juntar sus dedos. Eh, Aparte de esto, bueno, la amenaza de parto pretérmino, como les había puesto ya la definición anterior, trabajo de parto pretérmino también. Y claro, la parte tanto por diagnóstico diferencial para hacer el caso, en esta situación, ¿qué podríamos pensar? Donde tenemos no solamente lo que es un parto prematuro, sino que realmente podría ser hasta un DPP, desprendimiento prematuro de placenta. Otro de los casos podría ser incluso también lo que sería una rotura uterina. Otra de las situaciones podría ser hasta tanto una coriomionitis. Otro de los casos, bueno, hasta un tipo de apendicitis aguda. Vamos a ver lo que es exámenes auxiliares. En este caso se hace énfasis, hay que tomar en cuenta lo que es la hemoglobina, el hematocrito, el conteo diferencial tanto a nivel de leucocitos, ver el grupo sanguíneo o factor RH, que también claramente nos va a dar más información en situaciones que se puedan presentar por hemorragia sobre todo. Hay que tener listos lo que es también una proteína C reactiva o más conocido como lo que es el PCR, para ver si nos sale tanto negativo o positivo del caso. Un examen de orina, urocultivo, sobre todo descartando si no estamos comentando de una coriomionitis. Y el urocultivo para saber del caso con qué tipo de antibiótico yo voy a trabajar. Y de esa misma manera, cuál es el más sugerente del caso, sin tomar en cuenta, pues no, si vemos si es resistente, intermedio o tanto sensible. De acuerdo a esos énfasis o esos tipos de resultados, es que yo voy a emplear el tratamiento a largo plazo. Va a haber un examen directo tanto de secreción vaginal y de coloración de Gram. En preferencia hasta incluso lo que le hacen lo que es un cultivo de secreción vaginal o tanto un examen de secreción vaginal simple. Un cultivo tanto endocervical, de este caso, de esta misma forma, si hay presencia de flujo vaginal, ir viendo, ¿no? Qué tipo de presentación de flujo se está dando y me dé el dato, ¿está originado por una bacteria, originado por un hongos o originado por fuente mixta?
siendo de fuente mixta, si fuera así el caso, es cuando estemos mencionando hay bacterias, más incluso la presencia de agentes fúngicos, entonces se necesita lo que es justamente tratamiento conjunto. Y en una situación que necesitamos pruebas de imágenes, nos referimos a solicitar un examen de ecografía obstétrica, en este caso, que en este caso no vamos, ¿para qué motivo? Si vamos a dar ya medidas alternativas de antibiótico-terapia o algún tipo de medicación, de ser precisa, hay que ver en qué edad gestacional vamos a trabajar o qué trimestre vamos a trabajar. Y esto en relación a lo que es justamente tomando en cuenta con mayor precisión, con una medición por medio de una biometría fetal, sumado con lo que es una edad gestacional, de ser preferencia incluso por medio del FUR, que el cual nos va a dar la medida más exacta si la madre recuerda el dato exacto. Descartemos, en la parte ecográfica también nos ayuda a lo que es justamente descartar con aquellos tipos de malformaciones fetales o evaluar incluso la existencia, que también podamos lo que es indicar si estamos trabajando o teniendo en cuenta un bebé con un caso de RCU. Evaluemos también en función de la placenta, que nos va a facilitar por medio de la ecografía obstétrica la evaluación placentaria. No solamente evaluamos parámetros ecográficos en la parte fetal, sino evaluamos a nivel de placenta y evaluamos a nivel justamente del líquido amniótico. Evaluación, ubicación de la placenta, conservación de la placenta y en líquido amniótico en función a los cuatro pozos hacemos la evaluación del pozo mayor y de esa manera determinamos la cantidad de líquido amniótico. Am, Aparte de esto, bueno, perfil biofísico, en el caso que lo creamos conveniente, lo podemos solicitar también. Un examen adicional de la parte ecográfica con lo que es justamente el perfil, tanto biofísico. ¿Qué evalúan ustedes perfil biofísico? Lo que es aquí movimiento, evalúan lo que es tono muscular, respiración, volumen de líquido amniótico y tanto frecuencia cardíaca. Bien, entonces esto es en el caso de exámenes auxiliares por imagen. Ahora, en la parte complementaria, vamos a comentar de esto. El hacer un monitoreo electrónico justamente nos permite, en el caso de presentarse, sobre todo si estamos hablando, digamos, en un contexto de la gestacional, alrededor de las 37 semanas, pongámoslos en este caso. Tenemos un bebé de 37 semanas, hay que evaluar los parámetros importantes en lo que se evalúa dentro del monitoreo. Tenemos en función lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Evaluamos lo que es en función aceleraciones. Evaluamos desaceleraciones. Evaluamos lo que es movimiento fetal. Y el segundo parámetro en función a lo que es la variabilidad. Cada uno de ellos va a brindar una información netamente importante, muy aparte de la parte ecográfica, de que nos pueda hacer una indicación o de advertirnos previamente si es que no estamos en una situación como lo que podemos decir, un estado de sufrimiento fetal, un estado relacionado a lo que es un tipo de acidosis metabólica o un estado que también pueda conllevar a estar dando inicio a lo que es un tipo de asfixia. Bien, entonces estos parámetros nos dan sobre todo el hecho de que nosotros no queremos conllevar a que si estos casitos empeoren, no queremos tener lo que es justamente una muerte fetal. Entonces nos va avisando por medio de estos parámetros para que tratemos de no llegar a este estado crucial. Bien, entonces no llegamos a este estado de muerte fetal. También el otro examen referente a lo que es la fibronectina fetal, sobre todo en función de hacer una secreción cérvico-vaginal, también se le podría tomar en caso. No se recomienda también lo que es la medición de biomarcadores bioquímicos, como lo que es en este caso la PANC1,
lo que es el alfa microglobulina placentaria, sobre todo la tipo 1, y lo que es el PHIFP, en este caso es un tipo de isoforma fosforilada de un tipo de residuo 1. Pero, como dice aquí, no se hace la recomendación de la medición por estos tipos de biomarcadores, tanto bioquímicos. Vamos a ver respecto acá al manejo general. Bueno, tratemos de, número uno, hacer lo que sí o sí, medida de hospitalización. Reposo, sobre todo en la posición de decúbito. Miren la ubicación lateral izquierdo. Recuerden el otro síndrome relacionado con lo que es la vena cava. Colocar vía segura con cloruro de 9 por mil. Pasamos lo que es 500 cc en una hora. Y luego pasar lo que es 60 gotas por minuto. El hecho de hacer una historia clínica completa, sobre todo con enfoque de riesgo, si la paciente quizás ya tuvo anteriormente una situación similar o semejante a lo que es tener un parto pretérmino, el examen clínico en busca de posibles etiologías, sobre todo control de signos vitales maternos. Si hay un control de vitalidad fetal, aquí hace mención a lo que es el PINAR, lo que es el Doppler, la medida ecográfica, el monitoreo electrónico fetal, en este caso sin esta aplicación de oxitocina, por ende están diciendo un NST, o también según sea el tipo de indicación médica necesaria. Y el hecho de confirmar la edad gestacional para aplicación de medicación, para lo que es aplicaciones de medidas de intervención y también para tomar en cuenta el tipo de tratamiento del caso. Tienen que hacerse acá adicional lo que es un control de dinámica uterina, sobre todo por medio de una palpación abdominal. Les decía sobre las tres tipos de palpación que podemos educar a la gestante para que pueda identificar el caso. Si es como el tono de la frente, de la nariz o del mentón, sobre todo a nivel de la palpación. Realicemos maniobras de Leopold para ver del caso si está en una posición correcta, ubicación correcta. Previamente, sobre todo antes de hacer lo que es la parte ecográfica, para ver el punto de lo que es el punto del encajamiento, la cuál es la posición que va a estar, si va a ser posible un parto normal o no. Y de esta manera vayamos viendo qué previsiones o qué tipo de ser el caso, medidas cautelares vamos a tomar ahí. Ahí va a ser una evaluación de vagina y del perine para ver si hay sangrado o salida de líquido. Todos no queremos tener pérdida de líquido RPM de mayor de tantos de 10 horas. Realizar lo que es tacto vaginal para evaluar lo que es en función de dilatación y de borramiento cervical. El hecho de que se logre lo que es estimar el peso fetal mediante, en este caso, la medición de altura uterina. Es una manera de, recuerden, ¿no? Porque podemos estar hablando que podríamos tener un bebé macrosómico en función a la altura, pero previamente hay que descartar que esa altura no esté determinado por un tipo de maniobra que te indique que de repente el bebé no está en una posición normal, ¿no? Podrías tener una distosia de posición y eso alterar la altura y por ende hacemos pensar que vamos a tener un macrosómico. Y claro, ¿no? La parte ecográfica, que son tipo de estimaciones, de ser posible, lo más precisas de ser el caso, no exactas, que nos va a decir la información exacta del peso, pero para ver si corresponde sobre todo con lo que es la edad gestacional. El hecho de considerar lo que es la posibilidad de hacer un tipo de amniocentesis también nos puede brindar esta facilidad, sobre todo para ver ya desde antes un tipo de maduración pulmonar. Control tipo cardiológico, si se da la situación antes de que logremos lo que es la parte de usar lo que es un tipo de tocolítico. Y bueno, parte de esto, ¿no? En algún momento se habrá mencionado el uso de la progesterona. Sin embargo, ni la progesterona natural miconizada vaginal va a lograr lo que es prevenir un parto vaginal únicamente. Por la historia anterior, si la paciente ya tuvo un parto pretérmino previo. La paciente de por sí debe tener lo que es una longitud cervical normal.
Sin embargo, podría ofrecerse una decisión, en este caso, claramente a hacer una evaluación a manera personal con su paciente teniendo la conversación respectiva. Por otra parte, bueno, el comentario anterior va en función y progesterona natural miconizada de hay un código respecto a lo que es al C17 o HP, a esto me refería con el comentario anterior, o HP miconizada. Pero por otro lado, también nos dicen como que si procedemos a un tipo de progesterona natural miconizada de 200 miligramos cada 24 horas vía vaginal, en gestantes asintomáticas, con embarazos únicos y con cervix corto, o sea, en términos que son menor de 25 milímetros, sobre todo para prevenir lo que es el parto pretérmino. Y claro, va a ser independientemente si tiene una historia de parto pretérmino previo o no. Pero en el caso anterior, es únicamente en que su historia ya haya tenido un parto pretérmino previo y con un cervix normal. Ahí como que va a variar un poquito. Bien, por otra parte, el uso de tanto uteroinhibidores, aquellos bloqueadores del canal de calcio. En este caso tenemos lo que es el ninfedipino, con una dosis de inicio que va a comenzar de 10 a 20 miligramos, la administración vía oral, seguidas de 20 minutos hasta en un hecho de 3 oportunidades. Seguidas en este caso de 10 miligramos en un lapso de cada 4 horas durante el momento del primer día. Y luego, al segundo día, va a ser 10 miligramos cada lapso de 8 horas durante 6 días más. En este caso, en infedipino, hay que tener un especial cuidado la parte contraindicada en pacientes que tengan lo que es una hipotensión, porque recuerda es un bloqueador de calcio. Bien, en este caso. Ahora tenemos lo que es el betamiméticos. Acá mencionamos al isosuprime, en este caso la aplicación de 10 ampollas de 10 miligramos en una solución con 500 cc de dextrosa al 5%. Y la dosis inicial va a abarcarse de lo que es 15 gotas, un lapso por minuto, y luego aumentar a un lapso de 10 gotas cada 15 minutos hasta sobre lo que es el cese de las contracciones y luego continuar nuevamente vía oral con lo que es el uso acá de la ritrodrina, en este caso ya en esta otra medicación, con lo que es una ampolla en 5 cc en una preparación de 500 mililitros de cloruro de sodio o de 500 mililitros de dextrosa al 5% por la vía endovenosa. Dosis inicial a trabajar. En este caso usan 10 gotas y luego logrando lo que es incrementar cada 20 minutos. Y después, ¿no? Ya no continuar con la vía oral, sino continuar con la vía oral. Con la vía endovenosa, perdón, y luego la vía oral. Entonces, en este caso, a ver, vamos a ver ahora de lo que es respecto al sulfato de magnesio. Y en el sulfato de magnesio tenemos como un tipo de tocolítico, tanto como neuroprotección. Se inicia aplicando 5 ampollas de sulfato de magnesio al 20% en 50 cc de cantidad de cloruro de sodio, 0,9%. Dosis inicial va a abarcar 40 gotas en el lapso de los 20 minutos y luego aplicación de 10 gotas por hora hasta el lapso de las 24 horas. Em, Aparte de ello, la parte contraindicada, lo que es respecto a sulfato de magnesio, bueno, hay que tener también cierto cuidado en este caso en pacientes que tienen lo que es la miastenia gravis. Ponerlo aquí.
Bien. Entonces, eh, entonces, también por el otro ladito he colocado lo que es respecto a los fármacos inductores de la madurez de la pulmonar fetal. Y aquí, sobre todo dentro del contexto de las 24 a 34 semanas, con riesgo de parto pretérmino dentro de este lapso de los 7 días. Se hace mención lo que es al uso clásico tanto de la betametasona, en dosis de 12 miligramos vía intramuscular, que sea cada 24 horas, por al menos 2 dosis. Y también el uso de la dexametasona de 6 miligramos, tanto vía intramuscular, en el lapso de cada 12 horas por 4 dosis. Cabe recalcar que aparte de las indicaciones con betametasona y dexametasona, no se recomienda la administración profiláctica de corticoides en gestantes que sobre todo estén asintomáticas, aquellos que sean sin riesgo, sobre todo sin riesgo inminente a presentarse el parto. Pero sí hacen la recomendación respectiva de la administración antenatal de una tanda o tanto visto como un enfoque. Ponemos 2 dosis, a ver, vamos a poner aquí, 2 dosis de betametasona o de 4-dexametasona de corticoides en mujeres que sí tienen lo que es la presencia de una amenaza de parto preterno. Bien, entonces, sobre todo si hablamos dentro de esta edad gestacional, 24 a 34 semanas. Y las que, bueno, se prevé un parto en los siguientes 7 días también aquí el caso. Y todas estas recomendaciones van a aplicarse también dentro de lo que es referente, si nos decimos solo en embarazos únicos, también tenemos a embarazos tanto múltiples. Entonces, visto por este lado, embarazos múltiples, ya que no existe evidencia respecto a estos casitos, sobre todo múltiples, que demuestre diferencia sobre lo que es el efecto de los corticoides usados de forma antenatal para la prevención, sobre todo amenaza de parto pretérmino. Se puede colocar hasta incluso también un ciclo de refuerzo de corticoides, pero debe ser considerado sobre todo en gestantes menores de 34 semanas, que claramente también tengan riesgo de lo que es tener un parto pretérmino. En estos casitos podemos colocar lo que es un refuerzo menor de 34. Ujú. Muy bien, menor de 34 con riesgo de parto pretérmino dentro de este lapso 24 a 34, en el lapso de los 7 días y con un ciclo previo de corticoides con 15 días a más de anterioridad. Bien, ahora vamos a pasar lo que es la coriomionitis. Y en este caso de coriomionitis, bueno, también en la parte, para que también ustedes vean de dónde estoy sacando las fuentes, desde una guía nacional de nuestro caso en Perú. Y estoy colocando igualmente debajo de aquí del tema, estoy colocando la guía respectiva de dónde está saliendo la información, para que también ustedes la puedan explorar con mayor detenimiento. Bien, ante lo mismo, en el caso de coriomionitis, tienen aquí la guía respectiva para que también puedan hacer la exploración. Ahora, cardiomenitis, bueno, ¿no? Lo vemos como un estado en el cual hay una inflamación aguda, de este caso las membranas placentarias, tanto a nivel del amnios, cuando hablamos de membranas en plural, hablamos de amnios y de corion. Y bueno, en este caso es de origen infeccioso, de forma tanto inespecífico y de origen tanto politamicrobiano. Y se acompaña de una infección de contenido tanto de forma amniótica, puede incluir afectar la parte del feto, a nivel del cordón, tanto del líquido amniótico. Y se va a lograr originar después de las 22 semanas de gestación. ¿Hay manifestaciones clínicas? Sí. Vamos a verlos también un poquito más adelante. Y tanto manifestación de fuente humorales en el caso de la madre como en la parte fetal. Sintomatologías, lo voy a presentar acá en la siguiente, pero igual por coriomionitis podríamos también hacer un diferencial a lo que es
Ya cuando tenemos la información más precisa, el diagnóstico más preciso, a lo que es una amionitis, lo que es un tipo exactamente coriamionitis, visto una membranitis o una placentitis. Bien, con la parte ahora del cuadro clínico, bueno, tenemos que tomar en cuenta en el cuadro clínico que este cuadro básico de lo que es una coriamnitis incluye siempre, como dice itis, inflamación, la paciente va a manifestar lo que es tener un estado febril o visto en la parte de gestante, lo que es una fiebre materna. Y claro, va a estar acompañada adicionalmente de lo que es un dolor abdominal, lo que es tener sensibilidad a la parte uterina, va a haber secreción vaginal tanto fétida. Cuando hagan la realización o revisión a nivel de funciones vitales, va a presentar lo que es un estado tanto de taquicardia materna. Si hacen la revisión por medio de un Doppler fetal, va a haber justamente la taquicardia fetal y un recuento elevado a nivel de glóbulos blancos maternos cuando ustedes también soliciten exámenes referente a un hemograma completo. Ahora, a la parte tanto diagnóstica, entre aquellos criterios diagnósticos, clásicamente este diagnóstico se ha estado basado en criterios clínicos que han sido planteados por lo que es, aquí los voy a colocar, por lo que es respecto a la GIPS. Mm, ya, lo voy a escribir aquí, para la GIPS. Bien, en este caso, en este caso, pero dichos criterios en sí son algo tan específicos, si hablamos en el caso de la GIPS, pero pueden ser signos tanto reactivos u otros procesos infecciosos o no. Bueno, por lo que aquí en la actualidad se propone lo que es utilizar el término coriamionitis, refiriéndonos a un estado tanto de inflamación y tanto específicamente a una infección en la parte de inflamación o tanto en la parte a nivel de la infección intrauterina. Y lo han colocado finalmente con lo que es la denominación vista con lo que es la triple uno. Y en este caso, la triple uno, bueno, se sospechará, digamos, por así decirlo, la presencia de una coriamnitis o triple uno ante la presencia de estos siguientes. Típico inicial, la presentación, manifestación más frecuente, lo que es respecto a tener una fiebre materna dentro del caso mayor de 38 grados y la presencia de al menos de los siguientes criterios que estamos acá, como lo que es taquicardia fetal, en el cual lo ponemos colocando mayor de 160 latidos por minuto durante al menos un lapso de 10 minutos. Cabe recalcar, si hablamos de 10 minutos, si ustedes tienen el examen de un monitoreo, van a poder examinar justamente durante al menos 3 tramos si este tipo de taquicardia fetal se mantiene, porque justamente en un MEF o un monitoreo electrónico fetal, lo que van a poder justamente examinar en cada uno de los 3 tramos de 30 minutos, en estos tramos de 30 minutos van a poder corroborar, ¿es realmente una taquicardia o en algún momento surgió lo que es un cambio de línea de base? Y cuando hay un cambio de línea de base, bueno, podría ser un momento que surgió y luego regresionó, pero volveríamos a solicitar otra vez nuevamente un monitoreo para, por así decirnos, descartar de ser posible, ¿no? Que esto no haya sido originado, por ejemplo, medidas farmacológicas o por medidas que de repente también lo hayan lo que es sobreestimulado con lo que es un tipo de EVA o lo que le decimos una estimulación vibroacústica. Bien, entonces podría ser la situación del caso que se dé. Leucocitos, cuando hay la indicación mayor de 15.000, también como fuente que es uno de las parte de los criterios. Y si hay presencia de flujo vaginal de características tanto purulentas como indicador de una infección, nos podría dar también información que sí estaríamos comentando lo que es una coriamionitis. Parte de esta clasificación, bueno, am, podría decirse como un ente distinto, hacer un diagnóstico diferencial.
Acá estaríamos comentando si es un síntoma de corriamenitis, y ya decimos que es una fiebre. Gran parte de los casos de gestantes se dan por fiebre. Bueno, la presencia sobre todo de este tipo de temperatura mayor de 38 y sin una causa etiológica definida. Bueno, en esta situación debemos establecer diferenciaciones entre estos mencionados, sobre todo si hablamos de fiebre. Si hay fiebre aislada, principalmente en casos que estemos por intraparto, situación de intraparto, y no hay un foco infeccioso, no hay presencia de purulenta, no hay taquicardia, no hay el examen de laboratorio. Entonces, puede estar relacionado con lo que es el uso de un tipo de analgesia, si se le haya colocado el caso de una analgesia. Y la analgesia, en este caso, un ejemplo, la analgesia tanto epidural. Y la temperatura tanto bien elevada, el uso de prostaglandinas para lo que es la inducción del parto y que no se acompañe de alteraciones humorales como lo que nos referimos tipo de examen de laboratorio. Otro tipo de fiebre tanto secundaria relacionado a causas como pielonefritis, que también podría ser otro diagnóstico tanto diferencial que podríamos verlo a través de exámenes de laboratorio. Otra causa, fiebre secundaria, tanto hablando ya en este caso, lo que hemos visto, una coriamnionitis. Bien, entonces pasamos acá al siguiente. Acá como exámenes auxiliares. Dentro de estos exámenes auxiliares, pues tenemos en el caso con enfoque de exámenes auxiliares por patología clínica, vamos a pedir exámenes cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito, cómo está el nivel de, o cuál es el grupo sanguíneo y factor RH para estar preparadas si puede ser el caso que se dé un tipo de hemorragias. Si hay un conteo diferencial de leucocitos, velocidad de sedimentación tanto globular, proteína C reactiva, presentación inflamatoria positiva o negativa, que nos va a dar la información. Un examen completo de orina que va a ser obtenido por, en este caso, por la técnica o la persona que, un personal de salud que esté capacitado para tomar el examen y nos salga lo más estéril posible, o sobre todo tomando en cuenta el mejor examen de orina posible, porque el paciente podría darnos un examen de orina algo contaminado, para tener precisión de si hay infección urinaria o no. Examen de BDRL, la prueba de ELISA o VIH, que también son sustanciales. Solicitar un hemocultivo por medio de dos muestras de sitios venosos diferentes, sobre todo antes de iniciar la terapia antibiótica, porque si no ya lo alteramos. Y de preferencia coincidiendo con el pico febril. Inicio de la parte febril, tomo la muestra de un lado o también del otro lado del brazo. Respecto a exámenes acá de imágenes, como en el caso anterior que les había mencionado, la parte ecográfica, muy similar, busquemos lo que es sobre todo marcadores ecográficos que sugieran que haya presencia de coriomionitis o un estado de infección fetal intraútero. Acortamiento cervical podríamos también ver por medio de imágenes, sobre todo cuando hay la medición de a nivel de longitud de cervix, para no estar mencionando lo que es un acortamiento tanto cervical. Sí, sobre todo en este caso, dado el caso, puede ser menor de 25. Exactamente tanto de 25 milímetros. Favorece sobre todo si es menor de estos, favorece aquí a que haya presencia claramente de bacterias y esto genere justamente infección a nivel del tracto. Presencia de lo que es, también hay otra denominación que le dicen lo que es el SLUT, sí. En este caso, en cervicometría, se define como la presencia de material particulado, algo ecogénico a nivel de la bolsa amniótica. Bien, hay involución del timo fetal con el diámetro que se encuentre, en este caso, voy a poner aquí timo fetal. En el caso que este aquí se encuentre debajo del percentil 5.
Para otro caso que se podría dar, también voy a poner así con flechitas para diferenciarlos. Otra de las situaciones que se dé la presencia de el oligohidramios. Movimientos respiratorios fetales también se puede tomar en cuenta y disminución de la presión diastólica fetal. Dentro de lo que es exámenes especializados, tanto complementarios, pues aquí descartar lo que es la bacteria productora de BLI. Y dentro de esta guía también hay mención de situaciones cómo manejar cuando hay justamente infecciones por las productoras de BLI. El estudio de líquido amniótico obtenido por lo que es una amniocentesis, sobre todo para realizar dosificaciones, de ser posible lo que es la interleucina. Le decimos lo que es la IL-6. Tinción de gran y cultivo. De ser posible, también lo que es un examen de glucosa, siempre es sustancial el examen de la glucosa, medida en ayunas. Presencia de signos de evolución, digamos que no son tan favorables, con ser el caso del cuadro clínico, o estos síntomas, síntomas. Perfil renal, ¿no? Como lo que es urea, creatinina, bilirrubina, tanto un perfil en el enfoque renal hepático. Y asimismo de ver lo que es, de ser posible, lo que es un tipo de gases arteriales. En medidas generales, aquí, bueno, se recomienda la administración de antibióticos intraparto siempre que se sospeche o confirme una infección intraamniótica. Antibiótico ahorita, que ahorita lo vamos a ver. La infección intraamniótica por sí sola es rara o casi nunca surge, bueno, entre todo si hay indicación de cesárea. Y cuando se diagnostique este tipo de coriamionitis, tiene que comunicarse ya con un neonatólogo para estar preparados para el caso. Administración de antipiréticos, también lo podrían iniciar por la presencia de la situación febril. Administrar en lo que es asegurar la hidratación de la paciente por vía venosa con cristaloides de acuerdo a las necesidades. Y claramente le dicen vía venosa o vía permeable. Y la parte terapéutica de este caso, bueno, digamos, habría que hacer lo que es maduración pulmonar fetal en embarazos cuando hablamos de menores de 34 semanas. El hacer lo que es el control de la temperatura con antipiréticos para evaluar el caso también, cuál es aquello que tiene justamente esta acción de tratar de termorregular la temperatura. El planificar el momento y la vía de la terminación del embarazo, viendo la situación o complicación o tantos factores de riesgo de su paciente. Y en esta tablita, que también está dentro de la guía que les he mostrado el link respectivo, bueno, régimen primario, vía antibiótica, utilización ampicilina, tanto gentamicina, con estas dosis. Y si hablamos de ampicilina, 2 gramos endovenosos cada 6 horas, gentamicina de 5 miligramos por cada kilogramo, cada 24 horas, en este caso por vía endovenosa, o de 1,5 miligramos por cada kilogramo cada 8 horas, también por vía endovenosa. ¿Qué hacer en caso de pacientes que tengan alergia leve a lo que son las penicilinas, ampicilina? Usaremos lo que es la cefazolina, o también puedes usar lo que es la gentamicina, pero todo siguiendo la línea. Si es ampicilina, no hay esta seguridad y pensemos que es alérgico, 2 gramos endovenosos cada 8 horas. Si es una alergia severa de por sí las penicilinas, hacemos el uso de la clindamicina, 900 miligramos endovenoso cada 8 horas. En situaciones que se den post-cesárea, además de este régimen que ya se ha elegido en tratamiento, está indicado una dosis adicional de clindamicina de forma de 200, perdón, clindamicina de 900 miligramos endovenoso o también el uso de metronidazol de 500 miligramos tanto por vía endovenosa. En situaciones sean dadas por lo que es un parto, un post vaginal, un parto post vaginal,
Digamos, no se requiere dosis adicionales, pero si se da, no está contraindicado el uso de esta clindamicina. De por sí, él no le menciona mucho la vancomicina por este dato, que debe ser utilizado si la mujer está colonizada con lo que es exactamente de un estreptococo de grupo B, que esta paciente sea resistente a clindamicina o a cualquier eritromicina, a menos que las pruebas de resistencia inducida a clindamicina esté disponible y claramente sea negativo. Como es un tipo de espectro antibiótico muy amplio y tiene ciertas condiciones, no le hago mucho mención. Y si la mujer está colonizada por ese tipo exactamente de estreptococo de grupo B y las pruebas de sensibilidad no están disponibles. En regímenes alternativos se pueden utilizar la ampicilina con sulbanta, 3 gramos endovenoso cada 6 horas, penicilina G cristalina de 5 millones endovenoso cada 6 horas, tanto la micacina, que están más conocidos estos de aquí respecto a los exámenes de urocultivo y antibiograma, con 1 gramo endovenoso cada 24 horas o 500 miligramos cada 12 horas. Ceftriaxona, también de uso clásico en muchas de las aplicaciones, de 1 gramo endovenoso cada 12 horas, meroperén de 500 miligramos o hasta 1 gramo endovenoso cada 8 horas o hasta 12 horas. En pacientes que sean poscesariadas, no requieren dosis adicionales. Hay dosis adicionales, en el caso de clindamicina, no están requeridas. En paciente postparto vaginal, no requiere dosis adicional, pero si es que se va a dar el caso, no va a estar contraindicado lo que es la clindamicina. Muy bien, entonces hasta aquí hemos abarcado la parte terapéutica de este segundo caso mencionado, con lo que es una coriamionitis, y el caso anterior de lo que es un trabajo de parto pretérmino. Si hay alguna consulta del caso sobre lo que es la exposición o comentario respectivo de la exposición. Bien, entonces, todo claro entre los participantes. Muy bien. Bien, entonces, nada más que agradecerles por su participación de estar en la sesión hasta la final y esperando volver a compartir con ustedes nuevos temas también relacionados con lo que es en estos cursos. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en una próxima fecha. Hasta luego.